Conocerte, Patricio, tiene que ver, convocarte tiene que ver precisamente con, de pronto, recuperar a un eslabón perdido del territorio de Río Cuarto que se nos ha ido para México. Un Así placer es. el diálogo y bueno, que nos cuentes un poco cómo se está viviendo por aquellos lados este momento tan difícil que nos toca atravesar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues es un halago estar participando a través de esta entrevista y espero que sirva para todos. Pues mira, aquí en México, antes de decir cómo está el tema de la pandemia, quisiera contextualizar un poco para que sirva a todos el comentario, ¿no? México es un país de 120 millones de habitantes, o sea, 3 veces Argentina, y está pegado a la frontera de Estados Unidos, lo cual esa cercanía hace que ciertas dinámicas, inclusive las sanitarias de cómo enfrentar la pandemia, tengan características específicas, ¿no? Y me parece que esto es importante remarcar. México en general vamos bastante con 3 semanas de retraso del primer caso comparado con Argentina. Así que Argentina nos sirve de espejo, especialmente a los funcionarios de aquí, para aprender, así como también aprendemos de los países europeos. La situación no está fácil. ¿Y por qué no está fácil? Y lo quiero poner en estos términos. Muchas medidas que en Argentina se están siendo exitosas, en México es muy difícil de que se cumplan. Por ejemplo, hoy a la mañana se anunció el presidente la entrada a la fase 3, que eso implicaría estar en cuarentena total. Bueno, eso en México es imposible. Somos 120 millones. En la ciudad donde yo estoy viviendo somos 21 millones. La mitad de Argentina estamos prácticamente en un espacio como menor que la mitad de Córdoba. Hoy se acaba cuenta, o de kilómetros cuadrados. Mucho más chico que el sur de Río Cuarto. Entonces, esa dinámica la hace bastante complicada. Con decirles que la última medición del domingo, el 58% de la población, de esos 120 millones, no se ha metido en cuarentena. O Así. pero Entonces, tuvo que lo ver que nos espera es... tuvo que ver la actitud de López Obrador que nos sorprendió enormemente a nosotros. No lo supo leer, no lo supo visualizar como un problema. Mira, ahí voy a contestar de una forma más, a lo mejor, cultural, filosófica, si me lo permiten, ¿no? Por supuesto. México es un país muy denso. Cuando digo denso, es que todo es más complicado y más difícil de sobrellevar. Eh, lo que se plantea con el presidente López Obrador es que hay un México que es el 30% de esos 120 millones que vive en grandes ciudades y con un capital cultural, educativo y económico que le podríamos llamar clase media alta, alta, ¿no? Para esa porción, eh, el mensaje de López Obrador que parecería tan simple como salgan a comer, no dejen que los pequeños negocios no tengan ingresos, muévanse en el barrio. Eso fue un mensaje como muy contradictorio para esa parte del país, más urbana y hasta de incongruencia, ¿no? De decir, ¿cómo? Nos piden que nos metamos y a la vez el presidente sale así al revés. Pero un poco más analizándolo, el presidente le habla al otro 70% del país, ¿no? Pensemos que son zonas muy empobrecidas. México tiene una pobreza mucho más extrema que en Argentina. O sea, el campo
aquí es quizás un campo de 1940 de allá, ¿no? Es un campo en donde no existe un tractor John Deere, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa economía muy básica, muy de pobreza, es la que subsiste por el intercambio vecinal de me voy a cortar el cabello, vendo una vaca, fabrico pan por las tardes y por las mañanas reparto verduras, me voy a la plaza del pueblo y vendo lo que tengo. Para ese 60%, el mensaje del presidente fue coherente, o fue como decirles, no quiero poner a 60 millones de personas en un falso dilema de quedarte en tu casa y no tener de qué, lo digo así con todas las letras, prácticamente de qué tener de comer o con qué moverme, ¿no? La pobreza en México tiene una condición, es pobreza de ingreso. Entonces es complicado si tú no ganas al día, ¿no? Y te guardas una semana y luego no tienes. Mucha informalidad en la economía, cosa que también acá tenemos en la Argentina una asimetría, teniendo en cuenta que también hay un sector importante de nuestra población que vive de la cuestión cotidiana. La actitud que ha tomado Alberto Fernández con las medidas económicas y sobre todo en una situación de complejidad, vos que sos un economista, además de sociólogo, te tiene que ver con hacer del Estado una estructura que está presente y acompaña las diferentes situaciones, con aportes claros, concretos. ¿Qué evaluación haces vos de lo que se ha tomado como medida en la Argentina y cómo lo pueden analizar ustedes a la distancia? Sí, mira, no lo voy a decir yo porque ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud en un escrito del sábado, creo, que planteó así: la respuesta de Argentina es una respuesta humana ante el virus, el coronavirus, ¿no? COVID-19. Y creo que ese es lo que se transmite internacionalmente, ¿no? Se lo he escuchado a muchos mexicanos decir, ¿cómo no nos toca un Alberto Fernández? ¿No? Porque sí se lo ve, decidido, y no es fácil ver un político en situaciones muy difíciles como esta pandemia con tanta decisión, ¿no? Me parece que hay un convencimiento de usar el Estado como una herramienta de transformación y a favor del bienestar de una gran mayoría, como es la gente en Argentina, los que menos tienen o los que están pasándola más difícil. Y me parece que eso es un mensaje que ha impactado en toda Latinoamérica. No es casual que en este momento el lugar donde más visible está que el Estado cuida a la gente es en Argentina. O sea, no es Brasil, no es México, no han tenido esa capacidad de decisión en muy corto tiempo de proteger a la gente. O sea, nuestra valoración, digo, yo aquí trabajo en el gobierno de la ciudad, digamos, entonces seguimos con mucho entusiasmo y énfasis lo que está haciendo Argentina, porque realmente, digo, hay como tres escenarios. La idea de videovigilancia de los países asiáticos, de control, la idea de respuesta tardía de España e Italia, por ejemplo, ¿no? De desorganización del Estado, de comprar mascarillas y comprársela a alguien que no estaba certificado. O sea, imaginemos eso en un país, en una pandemia, ¿no? O sea, en cambio, lo que se detecta
es un nivel de preparación y un nivel de anticipación del gobierno de Argentina que, insisto, para hacernos más comparativo esta plática, esta conversación, aquí en México es imposible materialmente reproducir eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque el 60% de la gente no se queda en su casa, porque, para darles un ejemplo nomás, 57.600.000 personas viven un trabajo en la informalidad, ¿no? Entonces, una Argentina y un pedazo de ella están viviendo cosas que trabajan en la calle, ¿no? Entonces eso sí complejiza mucho. Patricio, la posibilidad de que esto nos atraviese y a partir de ahora influya absolutamente en la situación económica, en la realidad de todos los países, esto nos unifica en la complejidad y en el desastre que va a traer aparejado. Por un lado la realidad social, la realidad política y por otro lado el poder económico, que están absolutamente enfrentados con las mezquindades que representa por parte de la segunda posición respecto de la especulación, respecto de la no solidaridad, respecto del manejo del poder de manera indiscriminada. Es lo que se viene. ¿Cuál es tu lectura desde el punto de vista económico, vos que sos un especialista en el tema? Sí, digamos. Mira, me ha gustado mucho algunos análisis que es como que divides en dos y respondo con esto, ¿no? Mientras un Estado presente y fuerte permite atender mejor una situación sanitaria, mientras está haciendo eso ese Estado, a la vez tiene que planificar el post-COVID, ¿no? El día después de esto. Todo indica, por los números económicos y por la historia también, que aporta mucho en el estudio de otras pandemias, como la influenza, otras epidemias como el SIDA y la peste y todo esto, demuestra que es más difícil salir de la post-pandemia que atender la pandemia. Eso es una cosa que hay que tenerlo en el radar. La salida no es fácil. Aun cuando haya una vacuna, la salida económica, laboral, cultural, de volver a los tiempos de normalidad con que vivimos, va a llevar un año, año y medio y más. En situación económica, ahora sí que voy a usar como una metáfora, un refrán que decía: primero creíamos que la pandemia estábamos todos en el mismo barco, pero a medida que va pasando los meses, te vas dando cuenta que no todos estamos en el mismo barco, sino que todos estamos en el mismo mar, pero con diferentes barcos, ¿no? Entonces, la desigualdad va a armar derroteros o caminos económicos, laborales, educativos, dependiendo de qué barco tengas en este mar de pandemias que estamos, ¿no? En ese sentido, México es un país que tiene finanzas mucho más sólidas que Argentina, tiene una situación macroeconómica envidiable, la inflación es 3% anual. Para dar un ejemplo nomás, hace 15 años, cuando vine por primera vez a México, el litro de leche costaba 9 pesos. Hoy cuesta 17. O sea, en 15 años ni se alcanzó a duplicar el precio de la leche, ¿no? Eso habla de otras fortalezas. Y entonces, hoy que se declaró la fase 3, aquí en México, que es como
ya se viene, por decirlo así, números de contagio y muerte de a miles, no de 100. Ese fue el mensaje del presidente hoy. Ese mismo día hoy, el Banco Central de México envió a las empresas 14.000 millones de dólares. Más o menos un dólar de 66 equivale a 1 billón de pesos argentinos. O sea, como que aquí la parte económica no es el cuco, ¿no? Digamos, el miedo. No, en ese sentido no. Aquí el problema es que somos 120 millones con una población que no somos disciplinados, que no estamos haciendo la tarea de guardarnos o cuidarnos. En la Ciudad de México existe el subte, ¿no? Que le llamamos metro. Estos son datos oficiales que tengo, digo, son públicos también, pero 5,8 millones de personas al día nos trasladamos en metro. Entonces imaginemos que esa complicación, por ejemplo, a diferencia de Argentina, que tiene una situación sanitaria controlable y una economía frágil, aquí en México es a la inversa. O sea, el miedo más grande es el desborde sanitario y no tanto la salida económica. Patricio, nos va a quedar en el tintero un montón de preguntas, pero queremos dejarlas para una segunda etapa porque estaría muy bueno poder analizar la semana que viene cómo ha sido este desarrollo de la fase nueva en la que acaban de ingresar, y para nosotros es muy interesante incluso para poder hacer un paralelo, ¿no? Teniendo en cuenta que precisamente en la Argentina se está de alguna manera flexibilizando la realidad respecto del encierro y respecto de esta prevención que nos ha propuesto las autoridades nacionales. Recordarle a nuestra gente que nos está viendo en este momento que sos oriundo de una localidad muy cercana a Río Cuarto, que es Bengolea, que ha sido alumno y docente e investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y que tenemos muchos amigos en común y mucha gente cercana también. Así es. Sí, un saludo a toda la región sur, de allá soy. Nomás que nos encontramos aquí, digamos, en México, pero sí, soy oriundo de Bengolea y específicamente de Colonias Unidas, que es la zona rural del norte. Ahí empecé mi educación en la escuela rural Manuel Belgrano, así que un saludo a todos por allá, y pues ya avanzamos, y la universidad también es un centro muy relevante para mí, a la cual en la medida en que puedo aporto desde aquí. Es mi casa también. Bueno, muchas gracias.